Hola, buenas noches. Me da tanto gusto estar con ustedes. Quisiera adentrar un poquito en lo que voy a considerar el día de hoy. Ahora que estamos como familias conviviendo dentro de un espacio pequeño o quizás un poquito más grande para otros, pero dentro de la casa, donde antes estábamos acostumbrados solamente a llegar en las noches, pero ahora estamos todo el día, la mayoría del tiempo juntos. Vemos, si vivimos entre familia y hermanos todavía, están todos en la casa oyendo, participando, y llega el momento en el cual se sienten mal, o el papá o la mamá o incluso los hijos. ¿Qué es lo que está pasando? Veo por otra parte también que muchas veces es el papá o es la mamá la que quiere tomar el control de la casa, de las personas, de los hijos, de la esposa, o al revés, la esposa del esposo, de los hijos, y quieren decir cómo deben de ser, cómo deben de actuar, qué deben de hacer, y lo hacen de la mejor manera pensando que van a lograr lo mejor ahí en la familia. Y en este anhelo, en este deseo que se tiene, pues el papá o la mamá quiere todo el tiempo decirle incluso a los maestros cómo deben de educar a sus hijos, qué deben de hacer. No digo que no opinen, no es eso, sino que es una pelea continua. Y uno dice, bueno, es que nada más va a ser la primaria. No, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, todos los estudios. Está yendo el papá o la mamá a las universidades, a todos los lugares. Y lo único que está haciendo es destruyendo completamente la personalidad, la individualidad de su hijo, de su hija, para que no sea la persona que desarrolle su propia manera de ver, de enfrentar, de resolver su problemática, de cometer sus aciertos y sus errores, sino que el papá o la mamá, según ella o según él, pensando que están haciendo lo mejor, pues le oprimen y le quitan toda esa libertad. Dios nos hizo tan diferentes a cada uno, aunque seamos una familia, con una mentalidad diferente, diversidad entre nosotros. Como cristianos, somos uno en Cristo, pero no quiere decir que todos pensamos igual y que todos vamos a hacer las cosas de la misma manera. Lo hacemos de diferentes maneras y lo hacemos con diferente enfoque. Y esto nos da cierta libertad. Ahora, si vemos por otra parte, esto es algo que se está generando, pero a nivel mundial. A nivel mundial, ¿quién va a tener el control y quién va a tener el poder para establecer una sola manera de pensar, una sola manera de ver las cosas y a todas las personas o manejarlas para que se logre un objetivo único? Esto podríamos decir sería un imperialismo global, donde todos pensaríamos lo mismo, tendríamos la misma tendencia, nada más trabajaríamos para que se controle todo y no haya ninguna diferencias. Pero ¿será posible todo esto? Y una vez que sea posible ahora con las maneras que está haciendo el 5G, que se está estableciendo, la inteligencia artificial que se está desarrollando, ¿será posible que el que tenga el control de esto va a tener el control de todas las personas a nivel mundial? Donde ya todo va a estar resuelto a nivel de la tecnología. Pero nosotros como personas, como individuos, ¿qué es lo que está pasando? ¿No será que esto ya se intentó en un tiempo anterior de lograr todo esto? Claro, a su manera y a su forma en ese tiempo. Mira, lo narra la Biblia en el libro de Génesis con respecto a la Torre de Babel. La Torre de Babel aparece en el capítulo 11, pero en el capítulo 10 nos narra lo que ya ocurrió por lo que iba a presentar después en el capítulo 11. Dice en Génesis 10, en el versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Entonces ya estaban separados conforme a naciones, conforme a familias y conforme a su lengua. Se habían dividido, pero esto que está narrando, ¿por qué pasó? Bueno, nos los narra que empezó todas las familias y todos los pueblos a trabajar en una ciudad para levantar
una sola figura, una sola estructura, una torre que se le llamó la Torre de Babel. Esta torre tenía el propósito de que todos pensaran de la misma manera, trabajaran en el mismo proyecto, con un solo idioma, con una sola perspectiva, para levantar lo que es esa altivez que llegara hasta los cielos, para que no se necesitara de Dios, el hombre había alcanzado su máxima altura y su máximo desarrollo, y se pudiera establecer un mundo globalizado, un mundo pero con un solo propósito y con una sola dirección. ¿Y qué hace Dios? Dice que todos estaban en ese proyecto, en ese desarrollo, ya construyendo la torre, cuando desciende Dios, dice, descendamos para ver qué es lo que está haciendo el hombre. Y Dios le dice, no es bueno que el hombre esté haciendo esto. Y agarra a Dios y les da lenguas. Y con las lenguas ya no se pueden comunicar, ya no hay la misma comunicación, ya no hay la misma unidad, ya no hay el mismo entendimiento y se detiene todo el proyecto. Y entonces vemos en Génesis 10:5 que cada quien fue y estableció lo que Dios dijo desde el principio. La diversidad, la riqueza que Dios nos dio, la capacidad de pensar cada uno de nosotros y enriquecernos entre todos, de que esto sea para ayuda de todos, no para uniformizar una mentalidad ni un pensamiento con la educación única, sino que tengamos riqueza como pueblo, como nación, como cultura, como individuos, como familias, como personas. Esto es lo que Dios nos dio y esta riqueza es lo mejor que Dios nos ha entregado. Yo te pido que lo analices. Yo quisiera orar junto contigo, porque si hay ese problema de control y manipulación en ti, se ha expandido para que se haga en grande y haya solamente un grupo de personas que controlen y establezcan a futuro el cómo va a vivir el mundo. Padre, te pedimos que nos ayudes para que tengamos cuidado, que en la diversidad está la riqueza, que podemos estar unidos, colaborando, participando, opinando, enriqueciéndonos unos a otros, no golpeándonos, no queriendo manipular, no queriendo establecer por la fuerza, sino queriendo tener esa riqueza, esa libertad, ese libre albedrío que nos diste a cada uno, para que tomemos nuestras propias elecciones y decisiones. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a que abramos los ojos para que nos demos cuenta de si vamos a participar como personas y como nación en estos proyectos. Te doy gracias y te pido que pongas tu palabra y tu verdad en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que reflexiones, a que lo consideres y a que le pidas a Dios por esta libertad a la que fuimos llamados y que Cristo logró en la cruz, por ti y por mí. Que el Señor te siga bendiciendo.